Últimamente, según la crítica especializada o algunas personas que dicen ser especialistas en el tema, cualquier película de terror que salga o que esté en tendencia se convierte automáticamente en la mejor película de terror del año o en la mejor película de terror de la década. Una de las páginas que más hace hincapié en esto o que más fomenta este tipo de opiniones es la página de críticas de cine Rotten Tomatoes. Y aprovechando que en lo que va del año tiene un listado de las mejores películas de terror que salieron en este 2026, vamos a ir repasando una por una estas películas para ver si realmente estas películas están a la altura, hay mejores o si realmente son como la página y la crítica especializada lo está diciendo. Pero antes de empezar, te voy a pedir que por favor, si no estás suscrito y te gusta este tipo de contenido, por favor te suscribas y dejes tu me gusta. La primera película que vamos a mencionar es una llamada Undertone. Esta película, si bien sí se estrenó en Latinoamérica, con la única diferencia que se estrenó en muy pero muy pocas salas. Y es esa típica película de terror de nicho, que en el momento que las buscas para ver en el cine tiene una función cerca de las 11 y 12 de la noche. ¿Pero de qué trata esta película? La sinopsis nos cuenta la historia de una presentadora de podcast que cubre contenido inquietante. Esta se muda para cuidar a su madre moribunda, cuando le envían grabaciones de encuentros paranormales de una pareja donde la mujer está embarazada. Descubre que esta historia es paralela a la suya. Cada cinta la empuja cada vez más y más a la locura. Esta película obviamente es una producción de A24 y dura 1 hora y media. A mí personalmente esta película sí me gusta. La noté un poco lenta en algunos casos o como que la trama no avanzaba tanto. Pero en este caso no voy a hacer tantos spoilers porque eso lo voy a hacer en otras películas que quiero comentar, igual serán avisados. Pero la película generalmente a mí me gustó. Pero por favor, coméntenme si llegaron a ver esta película en algún cine, si la vieron por aguas internacionales o si están esperando su estreno en HBO Max. La siguiente película en esta lista es la película Primate del año 2026. Esta película está dirigida por Jonathan Rogers. La sinopsis de esta película nos lleva a una familia que vive en una lujosa casa aislada en Hawái y tiene como mascota a Ben, un chimpancé que ha sido de la familia durante muchos años. Es considerado un miembro más de esta familia. La trama comienza cuando Ben es mordido por un animal salvaje y contrae rabia. Lo típico al esperarse a tener un animal salvaje, ¿no? A medida que el virus afecta sistemáticamente su sistema nervioso, el comportamiento de Ben cambia drásticamente. Pasa de ser un animal cariñoso y una criatura muy tierna a algo sumamente violento, agresivo e indescriptible. La situación escala rápidamente cuando Lucy, la hija mayor, llega de visita con sus amigos. Ben comienza a acechar y atacar al grupo dentro de la casa. Los protagonistas, al verse superados por la fuerza y la velocidad del animal, deben ingeniarse para sobrevivir mientras intentan refugiarse en algún lugar, como por ejemplo en la piscina, aprovechando que el chimpancé no sabe nadar. Generalmente, a mí las películas que tengan que ver con monos o con algún primate no me suelen gustar, pero considero que esta fue bastante entretenida. Esta cinta ha sido escrita como un recordatorio brutal del peligro que representan los animales salvajes en sí y cuando se sacan a estos de su propio hábitat o se los quiere humanizar, priorizando la intensidad de las escenas de acción de suspenso por encima de la propia trama, lo cual es uno de los puntos que a mí me gustó de esta película. Sin embargo, no considero que esta película necesite estar en el top de mejores películas de terror del año como lo sugiere la página, ya que me parece una película de suspenso bien realizada, pero no sé si entraría en el terror. ¿Ustedes vieron esta película? ¿Qué les pareció? Por favor, déjenlo en los comentarios. La siguiente película en la lista es una llamada With Murray the Dead. Esta película está dirigida por Sad Hitcher y protagonizada por Daisy Ridley, nuestra querida Rey Skywalker. Bueno, esta película personalmente a mí no es que me gustó mucho, ya que no hace tanto hincapié en lo que vendrían a ser los zombies. La historia arranca con un experimento fallido en la localidad de Tasmania en Estados Unidos. Este experimento obviamente sale muy pero muy mal, matando a miles de personas, pero muchas de estas personas no se quedan muertas,
sino que reaniman y deambulan por toda la Tierra. Dentro de las películas de zombies que vi a lo largo de todos estos años, esta me parece la más floja. La protagonista y su misión ya de por sí es raro. Nuestra querida Ava Whitman, que vamos a decirle Rey, una filosoterapeuta estadounidense, se une a una unidad de recuperación de cadáveres, un equipo de voluntariado encargado de identificar y entregar a los fallecidos a sus familiares, con un objetivo oculto: encontrar a su marido, Mitch, quien estaba en la zona de desastre durante el experimento, y ella todavía lo quería encontrar. Ava, Rey, es asignada a una zona lejana y decide abandonar la unidad junto a Clay, otro voluntario, para cruzar el territorio de Tasmania y llegar a donde supuestamente está su marido. Esta película toca temas, o mejor dicho, intenta tocar temas como el duelo y la negación, los desastres sobrenatural y el camino a la supervivencia. Dentro de la lista que nos da esta página, esta película me parece la más floja de todas. No se centra tanto en los zombies y al querer abordar varios temas juntos, no termina siendo ni una cosa ni la otra. Ahora sí voy a hacer un pequeño spoiler, bueno, un gran spoiler, porque la película me pareció horrible y creo que no vale la pena verla, así que les cuento. Al final de la película, Ava descubre que su marido no sobrevivió y que además él le fue infiel antes de morir. Esto destruye su idealización sobre la relación y la obliga a enfrentar la horrible realidad. La película termina con una nota bastante melancólica, pero en realidad la película intenta ser melancólica porque no logra conseguir eso. En resumen, la película que utiliza la premisa de zombies como telón de fondo para intentar profundizar en la psicología de la pérdida. Si buscaban una película de acción, una película de zombies como prometía esta cinta, miren otra cosa, porque esta para mí no solamente no es una buena película, sino que la pondría entre las peores del año porque no me gustó. La siguiente en la lista sí que es una de las preferidas del público y una con la que particularmente también yo estoy de acuerdo que es una de las mejores del año. Por supuesto, estoy hablando de esta película dirigida por Demian McCarthy y protagonizada por Adam Scott. Por supuesto, estoy hablando de Hokum. Una propuesta más que interesante. La premisa de esta película nos habla de nuestro protagonista Bauman, un exitoso autor estadounidense que atraviesa una crisis creativa personal, cosa que ya vimos en muchas películas. Él viaja a una remota posada en Irlanda para poder esparcir la ceniza de sus padres en donde ellos habían pasado su luna de miel de jóvenes. Bauman es un hombre cínico y atormentado por unos traumas de su infancia, específicamente por haber causado accidentalmente la muerte de su madre con un arma de fuego. Esto se refleja y se deja ver en cada uno de los finales de las novelas que él escribe. El dueño del hotel donde se hospeda nuestro protagonista cuenta una historia sobre Kyle, una legendaria bruja que, según dice, habita en la suite nupcial, un cuarto que siempre permanece cerrado bajo llave. Allí, nuestro protagonista conoce a Fiona, una camarera por la que siente simpatía, y a Jerry, un habitante local que consume leche con hongos alucinógenos. Y si vieron la película, ya saben la cantidad de giros y sorpresas que van ocurriendo después de esto. Esta película se destaca principalmente por la atmósfera que logra crear. Y obviamente tenemos que mencionar las actuaciones, sobre todo la de Adam Scott. El actor entrega una actuación contenida y vulnerable, logrando un cinismo inicial que resulta tan creíble como su posterior quiebre emocional ante los sucesos sobrenaturales. Esto me pareció excelente porque realmente crees todo lo que el actor está transmitiendo y eso hace que a una buena película sea todavía mejor. También otra cosa a destacar, que ya nombramos varias veces, es esa atmósfera asfixiante que logró crear McCarthy. El diseño de sonido y la fotografía logran que la posada se sienta como un personaje más, claustrofóbico, con historia propia, algo similar a lo que se lograba con el Overlook en El Resplandor. Otra cosa también muy destacable es el equilibrio entre la realidad y el folclore. Lo mejor de la cinta es la ambigüedad. Juega constantemente con la idea de que si lo que vemos es una manifestación real o de la bruja o simplemente una proyección de la culpa, el trauma y el consumo de alucinógenos por parte de los personajes. También un punto débil de la película es el segundo acto. El ritmo se vuelve un poco más lento, pero esto más que nada se debe a la carga dramática de varias escenas y de varias tramas. Pero en conclusión, Hokum es una película que me gustó. Combina el terror folclórico, el drama psicológico y sobre todo el peso de la culpa sin dejar de lado el terror.
La siguiente película en esta lista es 28 años después. El regreso de la icónica saga de los infectados creada por Danny Boyle y Axel Garland. Una producción muy ambiciosa que funciona como una carta de amor a esa estética tan original que nos dio la primera película, pero que ha dividido fuertemente a la crítica, al público y sobre todo a los fanáticos. Tras más de 2 décadas de espera, los creadores originales retoman este universo posapocalíptico para dar inicio a una nueva trilogía, y en esto no estoy tan de acuerdo. La trama de esta película es ambientada casi 3 décadas después de que el virus devastara toda Gran Bretaña. La trama principal se traslada a Holy Island, una comunidad funcional de supervivientes que vive aislada y protegida por el mar. Esta comunidad solo se conecta con el continente al bajar la marea. El foco principal que intenta dar esta película sigue un viaje de madurez de un joven interpretado por Alfie William que ha nacido y crecido bajo duras condiciones primitivas. El conflicto estalla cuando la frágil normalidad se ve amenazada por una nueva evolución de infectados. Pero a diferencia de las otras películas, estos son mucho más salvajes y organizados. En lo que a mí respecta, esta película no me gustó tanto. Digamos que creó muchas expectativas con respecto a las 2 anteriores, sobre todo a la película original. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció esta película? ¿Están esperando la continuación? La siguiente película en la lista sí considero que se merece estar en este top. Estoy hablando de la genial Exit 8, una película japonesa de terror psicológico y misterio. Esta obra está dirigida por Genji Kazumura y se trata de la adaptación del videojuego del mismo nombre. Este videojuego está desarrollado por Kotake Create, el cual se convirtió en una especie de fenómeno viral en su momento, gracias al manejo de los espacios, las múltiples atmósferas que crea este juego y los increíbles bucles temporales. Y si vamos a la sinopsis oficial de esta película, lo único que nos dice es: sucesos extraños atormentan a un joven mientras busca la salida de un túnel intermediario en el metro. Y solo eso necesitamos saber. Si les gusta el terror japonés, este tipo de juegos con bucles temporales, esta película es para ustedes. También considero que no es una película para el gran público, para la mayoría de las personas, pero considero que a los que nos gusta un poco el terror japonés, este tipo de juegos y sobre todo este tipo de tramas enredadas y un poco experimentales, disfrutamos mucho este tipo de películas. Actualmente esta película la podemos encontrar en Prime Video. La siguiente cinta es Ayuda. Esta película iba a tener su video propio en el canal, pero por falta de tiempo no se llegó a subir. Esta película es buenísima porque básicamente es un quiero matar a mi jefe de terror. Esta película está guionada por Mac Smith y Demian Shannon y está producida y dirigida por nada más y nada menos que el grandísimo Sam Raimi. ¿Y de qué trata esta película? Una mujer y su autoritario y estúpido jefe quedan varados en una isla desierta tras el accidente de un avión. Ellos estando ahí deben superar agravios pesados, trabajar juntos para sobrevivir, que es una forma de decir porque básicamente ella es la que hace todo el trabajo, hasta que al final de la película están en una batalla constante para ver quién sale con vida. Esta película es muy buena, a mi parecer, ya que tiene varios giros muy interesantes y se nota ese toque de Sam Raimi que tanto nos gusta. También el personaje de Rachel McAdams, cuando tiene que ser irritante, realmente lo es y te llega a molestar, pero a su vez la actriz hace que logres empatizar muchísimo con ella, a tal punto que hay ciertas cuestiones en la película cuando las realiza su personaje que te hacen cuestionar si está bien o está mal. Esta película sí entraría en un top si tengo que hacer de lo que fue este año, porque esta película me gustó mucho. Y ahora tenemos que hablar de la película que está en el puesto 1 de Rotten Tomatoes y que seguramente va a estar en el puesto 1 de mucha gente. En mi caso creo que va a estar dentro del top 5 y estoy hablando nada más y nada menos que de Obsesión. Esta película se ha convertido de forma imprevista en el gran fenómeno del cine del terror del año 2026, por decirlo de alguna manera. La misma película está dirigida, escrita y editada por un ex youtuber llamado Curry Baker. Esta cinta es considerada una especie de producción independiente de apenas $750,000. Paradójicamente, esta película
la rompió en taquilla recaudando más de 100 millones de dólares. Pero ¿de qué trata esta película? La película toma el clásico de la literatura del terror, La pata del mono, y sí, la misma que parodian Los Simpson, al igual que otros programas de terror de los años 90, y lo traslada de lleno a las ansiedades románticas modernas de esta generación Z. Deseo la paz del mundo. ¡Lisa! ¡Eso fue muy egoísta de tu parte! La trama sigue a Bird, un joven tímido, solitario, con una vida rota, que está perdidamente enamorada de su amiga Nikki. Hasta ahí todo normal, una trama vieja y una historia semi-romántica. Bird, al no tener el valor de declararse, rompe un misterioso juguete místico de madera llamado el sauce de un deseo y pide el deseo de que su amiga lo ame más que a nada en el mundo. El deseo se cumple de inmediato, pero con un giro muy, pero muy siniestro. El amor libre de Nikki y su increíble personalidad y frescura es borrada de inmediato y reemplazado por una dependencia psicótica y compulsiva, violenta e irracional hacia él que ya no tiene más marcha atrás. El que me vendió la mano dijo que los deseos traían grandes desgracias. Creí que quería impresionar. Esto es un planteamiento muy fresco y más que interesante para una historia tan conocida por el público en general. Y lo que más destaco de esta película, que es lo que la hace tan buena, son las actuaciones. Es una de las mejores cualidades de esta cinta. Logra transmitir entre una mirada perturbadora y vacía arranques de gritos salvajes que funcionan como los mejores jumpscares de la cinta y breves momentos de lucidez que te terminan confundiendo incluso más, donde un personaje puede llorar, estar confundido e inclusive estar atrapado dentro de su propio cuerpo. También no tenemos que dejar de lado la tensión claustrofóbica y la atmósfera que tiene esta película. El director, con su poca experiencia, logra crear una experiencia minimalista pero a su vez sumamente efectiva, valiéndose con muy pocos recursos. Pero eso sí, sacándote alguno que otro buen susto, cosa que muchas veces hiperproducciones hollywoodenses no pueden hacerlo. Se vale de planos fijos y largos, una iluminación plana y asfixiantes, trucos de edición simples pero que tienen mucho sentido en cuanto a la trama. Generan una paranoia constante a cualquier espectador que se haya metido dentro de esta historia. También hay que tener en cuenta que esta película tiene una deconstrucción tóxica y toca esos temas tóxicos dentro de una relación. Más allá de los monstruos tradicionales, el verdadero horror de la película radica en la manipulación emocional, el chantaje y la anulación del libre albedrío que anula el protagonista al pedir este deseo para su amiga. Muestra de forma brutal la desilusión de un chico bueno cuando su fantasía idealizada se convierte en una prisión viviente de culpa y sadismo. Como ven, esta película logra tocar temas bastante delicados y muy recurrentes en la vida de muchas personas, mezclado con esta especie de maldición, y a su vez la película logra darte miedo. En conclusión, esta película, si disfrutás del terror independiente con atmósfera sumamente icónica, pocos personajes, metáforas oscuras, profundas y muy relacionadas con la vida cotidiana, vas a disfrutar muchísimo de esta película. Es una parada totalmente obligatoria que te dejará pensando y recalculando en qué fue lo que viste durante días. Pero por favor, no olvides dejarme tu opinión de esta película en los comentarios. Y más que nada, también me gustaría saber qué deseo hubieras pedido vos a esta mano maldita. Pero ahora, por favor, cuéntenme ustedes, ¿están de acuerdo con esta lista de supuestas mejores películas de terror de este 2026? Los leo en comentarios y no olviden dejarme su propio top o qué película sacarían de aquí o qué película le faltó a esta lista. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no duden en suscribirse y dejar su me gusta o alguna recomendación en caso que la tuviesen. Y también si les gustaría ver un video de esta misma lista pero con las peores películas de terror del año 2026. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.